Vamos a colocar en primer lugar, antes de entrar al mensaje de hoy, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Les invito a que busquemos el rostro del Señor a través de la oración. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, venimos ante ti en esta mañana, en este domingo, un día muy especial en el que nos reunimos como hermanos para adorarte, Señor, para agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar el mensaje y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Que podamos aplicar estas enseñanzas de confiar siempre en tu palabra. Oh Dios bendito, gracias te damos por darnos las fuerzas para estar hoy aquí, Señor, atentos al mensaje de hoy y agradecidos, Señor, por el privilegio de tener este sitio donde congregarnos y donde escuchar el mensaje preparado para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir este tiempo de servicio con una actitud receptiva y, por supuesto, Señor, con mucha gratitud. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie ¿Por qué confiar en la Biblia? Y el propósito de esta serie es saber qué es la Biblia, cómo es la Biblia, por qué la Biblia. Y hemos visto temas como la inspiración, la doctrina de la inspiración. Y decíamos que este tema es la manifestación del Espíritu Santo, de crear la Biblia a través de autores humanos. Allí fue la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Hemos visto también qué es la Biblia, que es autoridad. La Biblia es autoritativa, porque la Biblia, el origen de la autoridad es Dios mismo, porque Él es el autor de la Biblia. O sea que la Biblia es solo autoridad. Por eso, mis hermanos, todo lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos manda en su palabra es de autoridad soberana. De tal manera que todo lo que si no obedecemos su palabra, si no creemos en su palabra, lo que estamos diciendo es que tampoco creemos ni obedecemos a Dios, que es el autor de su palabra. También vimos, ya en nuestro tercer mensaje, la inerrancia de la Biblia. La Biblia no afirma nada que sea contrario a la verdad. No afirma nada que sea contrario a la verdad, porque la palabra es verdad, como nos dice su salmo, el salmo o el salmista que nos dice que toda tu palabra es verdad y eterna cada una de sus justas ordenanzas. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver el tema de la suficiencia. Pero antes de entrar al tema, quiero recordar algo que mencioné en el mensaje pasado. Mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, que es la regla de la fe nuestra y de nuestra práctica, viene siendo atacada constantemente. Y decía yo, en los últimos tiempos atacan más la palabra de Dios. Por eso debemos defender, mis hermanos, defender la inspiración de la Biblia. Debemos defender la autoridad. Debemos defender la inerrancia de la Biblia.
Debemos defender la infalibilidad de las Escrituras. Y con esa misma convicción debemos defender la suficiencia de la Biblia. Es el tema de hoy. La suficiencia de la Biblia. La Biblia contiene aquí las palabras de Dios, lo que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Por eso nuestra Biblia es suficiente. Con esto en mente, los invito entonces a que me acompañen a ver 4 puntos, siguiendo la misma metodología de la serie, ¿no? Vamos a dar una definición, vamos a dar una prueba bíblica, algunas consideraciones de esa doctrina y finalmente unas aplicaciones. Esa es la metodología que hemos aplicado en esta serie. El título del mensaje de hoy es La suficiencia de la Biblia. Y como todos nuestros mensajes hay una idea principal. Esa idea principal es una frase que nos ayude a recordar los puntos del mensaje. La idea principal hoy es: la palabra de Dios es más que suficiente para que tanto tú como yo vivamos una vida plena para la gloria de Dios. Vivamos una vida plena para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Pues obedeciendo su palabra, conociendo su palabra. Y tranquilos porque sabemos que su palabra es suficiente. Vamos al primer punto, la definición de suficiencia. Cuando nosotros decimos que algo es suficiente, lo que estamos diciendo es que ese algo cumple cabalmente el propósito para el cual fue diseñado. Cabalmente, 100% estamos hablando. Y cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, quizá nos surge una pregunta. ¿Suficiente para qué? ¿Se han preguntado tal vez? ¿La palabra de Dios es suficiente para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos entregó esta palabra? ¿Cuál es el propósito que la Biblia está dispuesta a cumplir a plenitud? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, para responder a estas preguntas, a estas inquietudes, y además para dar una definición a esta palabra, a este concepto de suficiencia, voy a valerme de un texto histórico a través de la historia de la Biblia. Y es, ya lo hemos mencionado en otros mensajes, y es la Confesión Bautista de Fe de 1689. Allí en su primer capítulo nos habla sobre las Escrituras. Y dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, que lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia, todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y que glorifique a Dios, ha sido revelado única y exclusivamente en las Escrituras. Por eso decimos que es suficiente.
Más adelante, dentro de ese mismo capítulo, aquí en esta confesión, en el artículo 6, dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Recordemos esta frase, que hacer énfasis en ella. Dice: está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, lo que dice aquí la confesión de fe, o lo que declara, es que la Escritura es suficiente para el propósito redentor de Dios en Cristo. Ese es el propósito. El propósito. Por eso la Biblia es suficiente, mis hermanos. Es suficiente para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y fe. Y además no solamente llevarlo a través de la Escritura, sino para guiarlo en el curso de su vida, de modo que pueda glorificar a Dios en todo lo que Él hace. Así que el énfasis, mis hermanos, de esta doctrina está en el hecho de que Dios nos ha dejado escrito todo lo que Él quería que supiéramos en cuanto a nuestra fe y práctica. Por eso es suficiente. No hay que agregarle ni quitarle nada. Cada enseñanza, entonces, en la Escritura se constituye en la máxima autoridad y suficiente sobre cualquier otro escrito o sobre cualquier otra enseñanza. Ella es suficiente en cada aspecto de lo que hace mención aquí en sus páginas. Ese es el concepto de la suficiencia como definición. Ahora vamos a ver entonces cómo probamos bíblicamente o qué dice la Biblia sobre la suficiencia. Vamos al segundo punto, la prueba bíblica. Recordemos nuestra idea principal. La palabra de Dios es más que suficiente para que tanto tú como yo vivamos una vida plena para la gloria de Dios. Mis hermanos, nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Es claro ese aspecto, lo que venimos diciendo. Por lo tanto, es necesario preguntarnos, a ver, en la Biblia, ¿qué enseña sobre este tema? Sobre la suficiencia de la Biblia. Ella misma nos va a decir. Y vamos a tomar dos sencillos ejemplos. El primero en el Antiguo Testamento. Allí vamos a ver en el Antiguo Testamento. Para ello, los invito que vayamos al Salmo, el Salmo de David, el Salmo 19. Y vamos a ver allí en el versículo 7. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. En primer lugar, aquí David nos dice: la ley del Señor es perfecta. Y la palabra hebrea que se traduce como ley, podemos decir que se podría traducir como su enseñanza, su directriz o su instrucción.
Eso es la ley, una enseñanza, una directriz, una instrucción. Viene del verbo que significa enseñar y por lo tanto allí se enfatiza la naturaleza didáctica que encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahora debemos hacer notar que en este caso, cuando hablamos de la palabra ley, generalmente nos vamos hacia allá al Antiguo Testamento, a la ley mosaica. Y quizá pensamos en esos 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Pero no, se trata más bien de una referencia a toda la revelación de Dios, cuando hablamos de ley. ¿Y qué dice David acerca de esta revelación escrita aquí, que tenemos aquí en la Biblia? ¿Qué dice? Bueno, David señala que es perfecta. Y esta palabra podíamos traducirla también como completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que cubre todos los aspectos de cualquier asunto, o sea que es suficiente. Alguien dijo, abro comillas, dijo, el significado de perfecto es que no carece de nada para estar completa, nada para que pueda hacer lo que ella debe hacer. Cierro aquí comillas. O sea, mis hermanos, estamos hablando de una revelación completa. Una revelación completa de la verdad divina. La encontramos aquí. Es una regla completa de conducta. No hay nada allí que guíe a los hombres al error o al pecado. No hay nada que sea especial para el hombre conocer que no pueda ser encontrado allí. Es perfecta su palabra. Es suficiente. ¿Y cuál es el efecto que esta palabra perfecta produce en nosotros? Nos preguntamos, ¿cuál es el efecto? Y aquí nos dice, pues vamos a leer, la ley del Señor es perfecta. ¿Y cuál es el efecto? Que restaura el alma. Que restaura el alma. Que revive. Que nos transforma. Hace que el hombre sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa del pecado. Mis hermanos, la Escritura es tan poderosa, tan comprensiva, es decir, abarca todo, que puede convertir y transformar a una persona completamente. La palabra puede cambiar a alguien para que llegue a ser esa persona que Dios quiere que sea. Por eso debemos confiar en la palabra. Por eso esta serie, conocer más de ella, de lo que significa para nosotros. Solo la palabra de Dios puede hacer esto en la vida del hombre, cambiarlo, porque solo la palabra de Dios es perfecta y suficiente. Y allí, en segundo lugar, viendo la segunda parte de ese versículo, dice, el testimonio del Señor es seguro. Es seguro. Podemos confiar plenamente, es un testimonio fiel. Y la palabra señala algo que es digno de confianza. Es seguro. Algo en la cual podemos descansar con toda confianza, porque es una palabra segura y suficiente. ¿Qué dice la Biblia entonces? Punto B, en el Nuevo Testamento.
otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Allí, entonces, nos vamos a la carta conocida del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, vamos a leer primero el versículo 14 y 15. Dice, tú, sin embargo, está hablando Pablo a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En primer lugar, allí en el versículo 15, dice que es capaz de proveer, la Escritura es capaz de proveer aquella sabiduría que lleva a la salvación mediante Cristo Jesús. Dice, está diciendo a Timoteo. Y luego de decirle eso, miremos el versículo 14, donde dice, en las cosas que has aprendido. ¿Pero qué? Persiste. Está diciendo, persiste en las cosas que has aprendido desde tu niñez. ¿Y por qué le hace énfasis en que persista en esas cosas que él conoce? Timoteo conoce. Porque permanentemente estaba allí la amenaza de los falsos maestros. Entonces le dice, no se lleve por esa corriente, persiste en lo que has aprendido desde tu niñez. La Escritura entonces nos provee la sabiduría, el conocimiento que necesitamos para vivir de tal manera que Dios sea agradado y que nuestras almas sean bendecidas. Por eso, mis hermanos, la Escritura es suficiente. Pero viene una segunda declaración allí, y son los versículos conocidos, y ya los hemos mencionado en esta serie, 16 y 17. Dice el 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí dice útil, significa beneficioso, ventajoso, apropiado para un fin. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Escritura, las Escrituras, mis hermanos, saladas, podríamos decir, recuerda, respiradas por Dios, nos proveen el conjunto básico y completo de la verdad divina necesaria para vivir como nuestro Padre Celestial lo desea. La sabiduría y guía para cumplir todo lo que Él nos ordena. Él nos ordena cómo pensar, cómo actuar, qué decir. Todo esto lo encontramos aquí en su palabra, inspirada, inerrante, suficiente, infalible. Sin la palabra de Dios, mis hermanos, si no tuviéramos la palabra de Dios, pues no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. ¿Quién es Dios? No sabríamos. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Lo sabemos porque aquí escrito está. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos conocer a Dios?
¿Cómo podemos llegar a Él? Todo queda en tinieblas cuando nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios. Porque no conoceríamos todas estas cosas y andaríamos en oscuridad. Ahora bien, después de ver estas dos pruebas bíblicas, muy sencillas y concretas, hay muchas obviamente en cada uno de los textos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces miremos algunas consideraciones. Vamos al tercer punto. Algunas consideraciones. Recordemos nuestra idea principal. La palabra de Dios es más que suficiente para que tanto tú como yo vivamos una vida plena para la gloria de Dios. La Biblia, mis hermanos, entonces, es suficiente porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir plenamente una vida cristiana. Y todo lo que necesitamos para que nosotros, mis hermanos, como iglesia de Cristo, podamos realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Entonces, veamos qué son esas cosas que debemos considerar en cuanto a esta doctrina de la suficiencia de la Escritura. En primer lugar, la Biblia es suficiente y por eso no tenemos que añadir nada más. Parece repetitivo, pero es claro estar completamente seguros de ello. La palabra de Dios o el canon de las Escrituras ya se ha cerrado. Tenemos aquí estos 66 libros y es suficiente. No hay que agregar nada más. El Señor nos ha dado aquí todo lo que necesitamos para salvar el alma, para poder vivir una vida cristiana que le agrade a Él, y por lo tanto no necesitamos de nuevas revelaciones proféticas, porque ya nos ha dado todo en su palabra. Entonces surge una pregunta, y la voy a responder con base en el tema que estamos viendo, de la suficiencia de la Biblia. ¿Sigue hablando Dios el día de hoy? Por supuesto que sí. En la Biblia es allí el lugar donde Dios nos sigue hablando. Siempre. Mire lo que dice Efesios 2, 19 y 20. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Punto central es el versículo 20. El 19 lo leímos para conocer el contexto. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? O Pablo nos está diciendo que nosotros o nuestras vidas, mis hermanos, están edificadas sobre un fundamento. Dice que el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y siendo la piedra angular Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Tu vida, mi hermano, mi hermana, está edificado sobre ese fundamento. No hay más. Entonces, nosotros somos como un edificio que va creciendo sobre esa base,
sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas. No quiere decir que vamos creciendo y, bueno, por aquí en este piso yo creo que hay que echar otro fundamento, o más adelante otro fundamento. No, solamente hay un fundamento, único. Y ya pasó, fue allá, apóstoles y profetas. Mira lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Estamos hablando de ese fundamento. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En estos últimos días ha hablado por medio de quién? Del Hijo, Jesucristo. O sea que es la palabra final de Dios. ¿Y dónde tenemos ese contenido de Jesucristo? En las Escrituras, porque ellas son suficientes. Vamos a ver otra consideración. En segundo lugar, la Biblia es suficiente, pero nosotros no lo somos. Por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Cuando tocamos en el primer tema, la inspiración, aclaramos la diferencia entre inspiración e iluminación, recordarán, ¿sí? Inspiración fue la que dio a los escritores de la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la iluminación se refiere a nosotros. Debemos ser iluminados por el Espíritu Santo para comprender y para poder vivir la palabra. Cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender esto que vamos a leer. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento cada vez que nos acercamos a su palabra. Entonces, cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo no añade más de lo que ya está. No. Él nos ayuda a entender lo que ya está escrito. No añade nada. Ahora bien, miremos una tercera consideración. La Biblia es suficiente, pero eso no significa que debemos dejar a un lado a los maestros bíblicos. Esto puede ser difícil para algunas personas, ¿no? Porque estamos hablando de que la Biblia es única, inerrante, que es la palabra de Dios, que vamos a vivir de ella. Pero no es malo consultar a otras personas. Obviamente, estas personas tienen que ser filtradas por la Biblia, ¿no? Yo aquí con frecuencia menciono a algunos personajes, hablo de Charles Spurgeon, hablo de Calvino, o hablamos de Lutero, o hablamos de John MacArthur. Son personas que obviamente confiamos también en su sabiduría y en lo que están diciendo. Pero nunca, mis hermanos, debemos colocar a estas personas ni por encima, ni siquiera al mismo nivel que la Biblia, muy por debajo. Es como un complemento, ¿sí? Y yo lo utilizo frecuentemente cuando preparo los mensajes. Primero voy a la palabra, y esto es una recomendación cuando estudiemos la Biblia. ¿Qué me dice Dios a mí en su palabra?
Es ese momento de relación con Él. Entonces tomo la Biblia, tomo el pasaje que voy a estudiar, lo miro en otras versiones, comentaba allí la Reina Valera, yo estoy utilizando la de las Américas, miro las versiones, otras versiones, leo el pasaje 5, 10 veces, depende, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, algo que no entiendo, y vuelve y lee, y ahí actúa el Espíritu Santo y comienza a aclararle a uno todo lo que Él nos quiere decir en su palabra. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, si veo que no quedo completamente satisfecho, digo, bueno, voy a mirar a ver qué dice John MacArthur. Yo tengo ahí los comentarios de John MacArthur. O Matthew Henry, sobre todo en el Antiguo Testamento, miro los comentarios de Matthew Henry. Tengo también allí el Mundo Hispánico, el comentario y miro. Y muchas veces coincide con lo que Dios mismo me habló antes. Si lo hacemos al revés, estamos perdidos. Porque si yo cojo primero el comentario del entonces cuando yo lo lea para mí, ya voy sesgado, ¿no? Con lo que dijo fulano de tal. Entonces lo tenemos como un complemento. Por eso lo coloqué allí como una cosa a considerar. No es obligación. Las personas dicen, no, yo solamente leo la palabra y la palabra es lo único. Perfecto. Bien. Dicho esto, mis hermanos, vamos a ver las aplicaciones. Vamos al cuarto punto. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Recordemos la idea principal. La palabra de Dios es más que suficiente para que tanto tú como yo vivamos una vida plena para la gloria de Dios. Veamos cómo aplicamos estas cosas en nuestra vida. Primero, o A, predica confiado o confiada. Digo predica, no hago referencia a los predicadores. Todos predicamos. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, compartes el Evangelio con quien sea, estás predicando, estás enseñando la palabra de Dios. Por eso digo predica o predica con confianza, confiado, confiada. Predica confiado, ¿por qué? Porque el poder que tiene la palabra, el poder no descansa en tu retórica. El poder no descansa en tu sabiduría. El poder descansa en las Escrituras. Aquí es donde está el poder. Porque allí, en su palabra, sabemos que es suficiente. Mira lo que dice Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es su palabra, no es nuestra retórica. Entonces, confiar en su palabra, confiar plenamente en ella, no debemos descansar en nuestras propias fuerzas cuando estamos compartiendo el Evangelio, sino descansar en su palabra, confiar en ella. Y ahí vemos el actuar del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros les ha pasado cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien que
Pues uno dice, pero yo no sé de dónde saqué tantas palabras, ¿sí? Y tantos versículos de la Biblia me acordé en ese momento. Bueno, ahí es el actuar del Espíritu Santo en esa obra. Descansar en la palabra. Mire lo que dice Charles Spurgeon a propósito de estos personajes, considerado el príncipe de los predicadores, sobre esto. Mire lo que dice. Abro comillas. La palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es dejar al león suelto y el león se defenderá a sí mismo. Interesante, ¿no? Dejemos que la palabra se defienda a sí mismo. No tenemos por qué defender a un león. Veamos otra aplicación. B. Vive la Biblia. Vuelvo e insisto en ese término. Vive la Biblia. Vive la Biblia porque la Biblia es suficiente para conducirte por tu vida cristiana. Lo que implica que debes vivir sus mandamientos. Vivir toda su palabra. Miremos lo que dice allí Salmo 119. 119, versículos 166 al 168. Dice, espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Resaltamos allí, cumplo tus mandamientos, guardo tus preceptos y tus testimonios. Por supuesto, no estamos hablando aquí de una vida perfecta, sin fallas, y perfecta, no. Pero lo que estoy tratando de decir hoy es que, mis hermanos, debemos tomar una decisión. Tomemos una decisión. Hemos recibido la palabra, hemos escuchado la palabra. Decidir y decir, bueno, sí, me voy a proponer a vivir la Biblia. Que sea ese el propósito. Que sea esa la decisión. Bueno, hoy me voy a proponer a partir de hoy a vivir la Biblia. Hay cosas que tú tienes que corregir, todos. Entonces corrígelas a la luz de las Escrituras. Hay cosas que tú tienes que cambiar y tú sabes que tienes que cambiar muchas cosas en tu vida. Cámbialas a la luz de las Escrituras. Toma la decisión hoy de decir, voy a vivir la Biblia. Estar seguro de que ese sea el deseo, el anhelo. Dice allí, y cumplo tus mandamientos, porque en la Escritura tienes lo suficiente para vivir una vida plena que le agrade a Dios. Miremos la última aplicación. C. Presta atención y cree la palabra predicada. A ver, yo no trato de decir aquí que somos infalibles. Lo que decimos aquí desde el púlpito es infalible, no. Pero sí invito a que se preste atención. Y por eso en nuestras oraciones a veces decimos, Señor, que podamos hacer realidad en nuestras vidas la enseñanza de hoy. Si esta enseñanza te edifica, pues pongámosla en práctica, salimos de aquí convencidos de que vamos a vivir la Biblia, que vamos a vivir el mensaje de hoy. Aplicarlo a nuestras vidas.
Deuteronomio 32:47. Dice, el Señor le dice al pueblo de Israel, dice lo siguiente: porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Porque no es palabra inútil, mis hermanos. Ellos escucharon la buena palabra, pero a veces como que no la consideramos en cuenta. La palabra del Señor es nuestra vida. Por eso debemos prestarle atención a ella. Miremos lo que dice el autor de Hebreos, hablando precisamente de este tema. En Hebreos 4:2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. La palabra no les aprovechó. Ellos escucharon esas buenas nuevas, las escucharon, pero dice que no las aprovechó. ¿Por qué? Porque no iban acompañadas de la fe. No estoy diciendo pues que sea el caso aquí de todos, de pronto de algunos. ¿Sí? Tal vez la palabra escuchada aquí o recibida del púlpito, por ejemplo, en esta mañana o en estos mensajes de la serie, no son percibidas. Yo digo, bueno, vamos a repasar estos mensajes de la serie. Llevémonos la hojita. Uno de los propósitos de la guía que damos allí es para que tomen nota y podamos repasar en la semana. Bueno, ¿qué fue lo que vimos en la semana? ¿Qué fue lo que vimos en el mensaje del domingo? Y repasarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Eso es lo que, eso es lo que yo quiero. Me lo guardo para mí. Eso es lo que yo quiero hacer. Tener esa relación con el Señor más íntima a través del estudio, de la meditación y de vivir su palabra. Hermanos, no puedo terminar esta enseñanza sin resaltar esta verdad. Jesús es la revelación completa de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De manera que, por el hecho de que Jesucristo ya vino, se hizo hombre, Dios hecho hombre, encarnado, vino aquí y conocemos su ministerio. Vino, vivió, murió y resucitó por nosotros para cumplir con el plan de redención. Por eso, mis hermanos, solamente con ese hecho de la muerte y resurrección de Jesús, ya podemos decir que no hay que añadirle nada más a la palabra. Se cumplió el plan de redención. Por ti y por mí murió Cristo en la cruz por nuestros pecados para darnos la salvación. La revelación entonces está completa porque Jesús vino, porque ya la redención fue efectuada. Por eso, mis hermanos,
La palabra de Dios es suficiente. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, gracias de corazón por el maravilloso regalo de tu palabra. Gracias, Señor, porque este tiempo ha sido una excelente oportunidad para recordar que debemos confiar totalmente en la Biblia, que es tu palabra, Señor, única autoridad suficiente. Palabra que es, Señor, y debe ser siempre la regla de nuestra fe y práctica. Por eso debemos considerar siempre, Señor, vivir nuestras vidas con base en cada enseñanza y mandato que encontramos aquí en esta tu palabra, Señor. Y de esta forma tener un corazón rendido por completo a ti. Un corazón limpio y que tú seas por siempre, Señor, el único Señor de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a tu palabra y a tener siempre una actitud de gratitud hacia nuestro amado Señor y Salvador. Pedimos tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.